Tribunal y para saber quién será el próximo presidente de los panameños. Esta noche desde la sede del Tribunal Electoral estaremos en un interesante debate. Bienvenidos a Una Noche, donde la democracia está presente. Esto es Tú Decides 2014. Buenas noches. La salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo o grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Y es allí donde radica la importancia del tema que abordaremos hoy en la segunda edición de Tú Decides Tu Futuro 2014. Pero para eso contamos con las fuentes adecuadas para hablarnos del mismo. Y es que hoy nos acompaña el magistrado vocal Heriberto Araúz y el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, Víctor Cucalón Inver, quien tendrá bien proclamar al próximo presidente panameño y a 20 diputados del Parlacén. Buenas noches, Guadalupe, a ti y a todos estos jóvenes que hoy nos acompañan en este programa de Tú Decides Tu Futuro 2014, de jóvenes para jóvenes. Como tú has mencionado, nos acompaña el magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz, de igual forma el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, el señor Víctor Cucalón. A ellos el agradecimiento. Importante destacar también que le enviamos formal invitación también al magistrado Erasmo Pinilla, pero por compromisos de agenda esta noche no puede acompañarnos. Así que esta noche no nos acompañará el magistrado Erasmo Pinilla, pero en su representación el magistrado Heriberto Araúz. Los comicios de mayo del 2014 presentan retos que ya han sido superados y a otros que aún faltan por superar. Manuel Batista en la siguiente nota nos dice cuál será el papel del Tribunal Electoral el 4 de mayo del 2014. 4 de mayo de 2014 será la quinta elección democrática posterior a la caída del régimen militar. Nuevos tiempos imponen nuevos retos. Uno de ellos, la innovación del voto por Internet para los residentes en el extranjero, que se implementará por primera vez en América Latina. En el 2009, solo 530 panameños en el exterior votaron, de 1.706 habilitados para ejercer el sufragio a través de correo postal. Otro reto a superar será la participación del voto joven de entre 18 a 25 años. En los comicios del 2009, el porcentaje de jóvenes que votaron se redujo en un 20% en comparación con el 2004, que tuvo una participación de 80 puntos porcentuales. Para este 2014 votarán por primera vez unos 320.000 jóvenes. También estará el reto de mantener la imparcialidad del Tribunal Electoral ante los constantes ataques a la institucionalidad del ente rector de la democracia panameña, ponerle un alto a la campaña sucia y la manipulación de las encuestas. Algunos retos superados son las elecciones del bebedero y la celebración de 6 elecciones primarias a solicitud de los propios partidos políticos, así como contar con los presupuestos de inversión y financiamiento que ha solicitado el Tribunal Electoral para la ejecución del Plan General de Elecciones Plagel, además de haber superado la controversia iniciada con la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual finalmente admitió que no tiene competencia para conocer fallos que emanan de la autoridad electoral. Bien, ya ustedes vieron de qué forma se redujo la participación de los jóvenes en los comicios de mayo del 2014. Vamos a iniciar de inmediato con la ronda de preguntas, específicamente para el magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz. Señor magistrado, ¿qué reto significa mayo del 2014 para el Tribunal Electoral? ¿Cómo se puede traducir esto? Gracias, buenas noches a los amigos y amigas presentes y a los televidentes. En realidad, el reto, más que para el Tribunal Electoral, es el reto para el país, para la democracia. Cada 5 años, Panamá, por mandato constitucional y legal, tiene una cita con la democracia plebiscitaria, la democracia representativa, la democracia electoral. Cada 5 años los panameños tenemos el deber de ejercer el derecho al sufragio, que es un derecho consagrado constitucionalmente y a nivel universal. Y lo que se busca con esto es la renovación de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, así como también, de una forma u otra, fortalecer las instituciones democráticas. El país se prepara, ya estamos técnicamente el proceso electoral abierto y el país se prepara durante estos próximos meses hasta el 4 de mayo que se celebren los comicios a una gran fiesta electoral que esperamos se desarrolle con la altura,
con el dinamismo, con el civismo y la madurez política que debe caracterizar a toda sociedad desarrollada. Ahora, magistrado, ¿cómo hacer para que los jóvenes tengan verdaderamente esa intención en participar? ¿Cómo atraerlos? Son varios factores los que intervienen para la motivación de la juventud. Es bien cierto que ha habido un porcentaje de descenso de la participación de la juventud en las elecciones últimas en el año 2009. Es un tema de preocupación, por supuesto, para los magistrados del Tribunal Electoral y de cara a esa realidad el Tribunal ha estado realizando actividades en los últimos años para motivar la participación de la juventud a través de diferentes foros, diferentes actividades, diferentes programas que hemos desarrollado en los últimos años y especialmente en los últimos meses. La muestra reciente es la de la participación del Tribunal Electoral como uno de los patrocinadores del Concurso Nacional de Oratoria, en el cual el tema fundamental era precisamente el de la participación de la juventud, su eficacia y su dinamismo en el proceso electoral. Así que nosotros habríamos la esperanza de que más jóvenes participen en el proceso electoral, no solamente en el ejercicio del voto, sino también en las actividades que desarrollan los partidos políticos y también los organismos, las asociaciones privadas, las ONG, algunos entes públicos y privados que contribuyen con sus programas y actividades a promover el proceso electoral y la fiesta electoral que se avecina. Ahora, magistrado, la conducta o el actuar de algunos de los políticos influye negativamente también en nuestra intención de voto. ¿Eso es lo que hace que no querramos acudir a las urnas en mayo del 2014? El tema del abstencionismo de la juventud y de una parte de la población que no necesariamente son jóvenes es un fenómeno que no solamente es de Panamá, es un fenómeno mundial. En muchos países varía y en algunos países el grado de abstencionismo es mayor que en otros. Panamá, a pesar de un porcentaje específico de abstencionismo, la historia electoral panameña registra en las últimas 5 o 6 elecciones una participación alta de los ciudadanos panameños. Estamos hablando más del 70% de los ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio que acuden a las urnas, versus países vecinos en América, específicamente del sur, donde acuden un 30-40% de la población electoral a ejercer el voto, un 50%. Panamá tiene un porcentaje alto de participación y relativamente un porcentaje bajo de abstencionismo, que por supuesto debe ser objeto de preocupación y de investigación para efecto de reducirlo aún más y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública y en la vida democrática. El papel que juegan los candidatos, su actuación, su discurso, que por supuesto también es un elemento que puede disuadir, puede desmotivar la participación de los adultos y de los jóvenes, sobre todo aquellos candidatos que a lo largo de la campaña se dedican a promesas que muchas veces cuando llegan al poder las incumplen o desatienden lo que prometieron en campaña, y eso lamentablemente origina en la ciudadanía, en una parte de la población, desilusiones, demotivación de por qué voy a votar yo si tal o cual partido o candidato prometió tal cosa y cuando llegó al poder no hizo lo que prometió. Entonces, estas son cosas que es un elemento desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sociológico que hay que tomar en cuenta para futuras reformas electorales. Pero además también el tema que hay de fondo, mi estimado periodista y amigos televidentes, es el tema también de la moral que hay detrás de esto, la moral ciudadana, y el tema de la madurez de los ciudadanos al momento de ejercer su voto, en el sentido de informarse bien de quiénes son sus candidatos. Lo que se denomina en el derecho electoral el voto informado, el derecho del ciudadano a saber quiénes son sus candidatos, qué han hecho en su vida pública y en su vida privada, desde el punto de vista profesional, quiénes son, y desde el punto de vista de su integridad personal y de su moral como persona, de tal manera que puedan representarnos bien en la asamblea y en los puestos de elección popular que cada uno de ellos represente. Bien, el magistrado Heriberto Araúz haciendo el llamado a los jóvenes para que salgan a votar y verdaderamente representen esa fuerza mayoritaria en estas elecciones del 4 de mayo del 2014. Pero ahora queremos escuchar la voz del presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, y como este programa está hecho para escuchar la voz de los jóvenes, ya tenemos la primera pregunta del público. Dice por acá: dirigentes de partidos políticos han expresado su preocupación por la falta de cultura de paz. ¿Qué tan cierta es esta percepción para estas próximas elecciones?
Bien, la pregunta va para el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio. Bueno, primero buenas noches. Quisiera reconocer a Next TV por esta oportunidad que nos brinda de comunicarnos con el pueblo panameño. O sea, los panameños históricamente hemos sido un pueblo pacífico. O sea, yo personalmente en la experiencia que tengo en la Junta Nacional de Escrutinio con todos los compañeros, no hemos encontrado un sentimiento de violencia nata en los ciudadanos. Siempre hay momentos en los cuales la misma motivación o calentura del momento político puede llevar a cosas o exabruptos que no estamos acostumbrados los panameños. Pero esa no es nuestra cultura. Yo trato en la manera de lo posible rechazar esos conceptos de que va a haber violencia y de que los panameños podemos expresar nuestros deseos democráticos a través de la misma. Yo no pienso que la cultura de paz en Panamá está débil y tampoco pienso que ese es un mensaje correcto para la juventud. El derecho que nos da la democracia en una participación libre nos permite expresarnos sin esos riesgos y me parece que el mensaje debe ser ese. Bien, en relación a lo que mencionaba el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, queremos hacerle la siguiente interrogante. ¿Cuáles serán entonces esas funciones específicas de la Junta Nacional de Escrutinio de cara a los comicios del 2014? Bueno, la Junta Nacional de Escrutinio tiene bien descrito en la ley y en el Código Electoral cuáles son sus responsabilidades. La primera de ellas es, por supuesto, recibir todas las actas de los circuitos electorales de la República de Panamá y también del voto en el extranjero. Certificar, contar, asegurarse que son los originales de cada una de las actas, entrar a ver las actas de mesas si fuera necesario porque no cuadra el acta de circuito y al final, una vez hecho todo el proceso del escrutinio, proclamar a los ganadores para presidente y vicepresidente de la República y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Bien, y para todas aquellas personas que nos siguen desde sus hogares, hemos habilitado nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Tienen que utilizar nuestro hashtag ¡TuFuturo2014 y hacer mención a nuestras redes sociales Next Panamá o Next Noticias. Antes tenemos que irnos a cumplir con nuestros anunciantes, no sin exhortarles a que continúen con nosotros. Esto es Tú Decides 2014. Unos 320.134 ciudadanos votarán por primera vez en las elecciones generales de 2014. Esta cifra representa el 12.8% de los 2.482.322 electores habilitados para votar. Meses de las elecciones generales de mayo próximo, la Comisión de Justicia y Paz se siguen recibiendo también algunas denuncias por supuestos incumplimientos al pacto ético electoral. Pero, ¿cuántos organismos se han sumado a esta iniciativa? Belsis Binda nos explica. El pacto ético electoral convoca a los partidos políticos del país con la finalidad de que ante la comunidad los mismos asuman la responsabilidad de realizar un torneo electoral transparente que propicie el ambiente de confianza y respeto al sufragio. Según datos de la Arquidiócesis de Panamá, durante la celebración de las elecciones generales de 1994, 99 y 2004, los partidos políticos se comprometieron a través de un pacto ético electoral a celebrar procesos electorales democráticos, participativos con transparencia y respeto con el aval del Tribunal Electoral. Pese a la creación de este pacto en el año 2009, no se suscribió este acuerdo porque un partido contendiente de esa época se negó a su firma. En marzo del año 2013, la Comisión de Justicia y Paz, organizaciones religiosas y el Tribunal Electoral retomaron la iniciativa de convocar a todos los partidos a este pacto. Sin embargo, los colectivos políticos de Alianza, Cambio Democrático y Molirena no lo firmaron.
Desde esta última firma de acuerdo ético, 10 denuncias se han presentado a este despacho de distintos entes políticos y organizaciones civiles. 8 notas resolutivas se han dado a conocer y por lo menos 100 grupos no gubernamentales, empresas privadas y colectivos se unieron al acuerdo ético electoral. En su mayoría, las quejas surgen por supuestas campañas sucias de candidatos a cargos de elección popular. A mi lado se encuentra Jorge. Él quiere hacerle una interesante pregunta al magistrado Heriberto Arauz. ¿Cuál es tu pregunta, Jorge? Muy buenas noches. Primero que nada, quisiera felicitarlo por reconocer el rol de los jóvenes en las elecciones del 2014. Sin embargo, le quisiera hacer dos preguntas, una pregunta compuesta. ¿Qué entes extranjeros supervisarán las elecciones en las próximas elecciones en el 2014? Y en el caso que algún día en Panamá se diera un fraude electoral a nivel presidencial, ¿cuál sería el procedimiento a seguir y quién asumiría el rol presidente? Tu pregunta es para el magistrado Heriberto Arauz. Sí, exactamente. Gracias. Con respecto a tu primera pregunta, adicionalmente, cada vez que un Estado organiza sus elecciones, la comunidad internacional es invitada precisamente para supervisar el desarrollo del proceso electoral. En el caso de Panamá, estamos en este momento los magistrados precisamente revisando y preparando la lista de las personas que se les va a invitar para que participen como observadores internacionales de las elecciones a celebrarse el próximo mes de mayo. Organismos internacionales como la OEA, como la ONU, incluso estamos teniendo acercamiento con el Centro Carter para efecto de que acudan, como lo han hecho en elecciones anteriores o en procesos electorales anteriores, al país y el día de las elecciones puedan de viva voz, en el terreno de los hechos, presenciar el desarrollo del proceso electoral y al final hacen, por supuesto, estos observadores internacionales del continente, de otros países del mundo, hacen sus informes indicando las recomendaciones o sugerencias que después el Tribunal Electoral revisará para efecto de hacer los ajustes que sean necesarios al proceso electoral y a la legislación electoral. Eso es parte de la experiencia electoral de cada país. Nosotros, en el tiempo que tenemos de estar en este cargo como magistrado del Tribunal Electoral, hemos tenido la oportunidad de participar en algunas elecciones en países vecinos en Sudamérica y en algunos en Europa, y la labor del observador electoral internacional precisamente esa, es observar sin que eso se interprete como intervención en los asuntos internos de cada estado, es observar y presentar algunas recomendaciones ante las autoridades electorales que son las encargadas al final de recibirlas y de evaluarlas para efecto de poner en práctica las que consideren convenientes de introducir en su régimen o sistema electoral. Con respecto a la segunda pregunta, es muy difícil cuando un organismo electoral en un Estado de Derecho goza de independencia, de autonomía, como en el caso de Panamá ocurre con el Tribunal Electoral, es muy difícil que ocurra un fraude electoral en lo que se refiere a la elección fundamentalmente del presidente de la República, que es la máxima figura, el máximo cargo de elección popular de un Estado. Y es muy difícil por diferentes razones. Una, por el papel protagónico que juega el Tribunal Electoral como un ente imparcial, que tiene la obligación constitucional y legal de garantizar y de respetar la voluntad popular consignada en las urnas. Recordemos que el tribunal, eso en primer lugar. Por otro, el Tribunal Electoral no es el encargado de contar los votos. El Tribunal Electoral es el que organiza todo el proceso electoral, que de por sí es muy complejo e implica toda una logística de preparación con muchos meses de antelación al día de las elecciones. Y se prepara todo un programa que en el argot electoral le llamamos el PLAGEL, el Plan General de Elecciones, que tiene toda una dinámica y todas unas complejidades, integrado por más de 25 comisiones a nivel nacional. Pero además de eso, el que cuenta los votos en Panamá es precisamente el pueblo, no el Tribunal Electoral. El encargado del escrutinio de los votos es los miembros de las corporaciones electorales. Y los que se encargan de proclamar también a los ganadores también es el pueblo a través de las juntas circuitales y las juntas distritales y la Junta Nacional de Escrutinio. El Tribunal Electoral no entra en esa labor. Es el pueblo el encargado de hacer de contar los votos y de hacer las proclamaciones. El tribunal se encarga de organizar y al final, como juez y árbitro, decidir aquellas impugnaciones que alguna persona o partido considere que contra algún candidato en particular.
Así que por los controles que tiene nuestro sistema procesal, nuestro sistema electoral, es muy difícil que se desarrolle, haya una elección o haya un resultado con fraude. Importante. El pacto ético surge precisamente para procurar un ambiente de propuestas y no para desaprobar las campañas de los candidatos oponentes. Sin embargo, ya al calentarse la política, hemos visto en los medios de comunicación campañas precisamente para desaprobar a los demás candidatos y a sus propuestas. ¿Ha dado verdaderamente los frutos que ustedes esperaban el pacto ético electoral? El pacto ético electoral es un acuerdo que en rigor de verdad no es necesariamente o tiene un valor coercitivo, porque es un tema, como muy bien se denomina, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Es más, uno como ciudadano hasta cierto punto pudiera muy bien preguntarse que si el tema de la escala de valores en un país como el Panamá fuera alta y los ciudadanos y nuestros candidatos y los políticos se comportaran en una escala de valores con respeto, con transparencia y con todos los valores, honestidad, etcétera, integridad, etcétera, etcétera, valores que viene promoviendo el Tribunal Electoral, incluso bajo este concepto, el Estado o el país no requeriría un pacto ético. La aparición de un pacto ético que ya tiene algunos años de estar en Panamá gracias a la intervención de la Iglesia Católica, en realidad se da por motivo de un resquebrajamiento de los valores en la cultura panameña. Y hay algunos partidos que se han unido al pacto y otros que no. Es una decisión de cada partido. Aquí lo que importa, en realidad, y debe importarle a las autoridades y a los ciudadanos, es que independientemente que usted haya firmado o no, o suscrito el pacto ético, usted como candidato y como votante se comporte y actúe con valores éticos. Que eso es lo que espera la ciudadanía de los políticos. En ese sentido, magistrado, precisamente una pregunta también para el señor Víctor Cucalón, que nos acompaña de parte de la Junta Nacional de Escrutinio, presidente específicamente. Leímos en una publicación reciente, en un medio impreso, que al parecer los políticos creen que les regalamos el país por unos 5 años. ¿Qué interpretación le damos los jóvenes a esta frase? Bueno, esa es una frase mía, tengo que reconocerlo. Yo lo dije a un medio de comunicación y es una expresión ciudadana, ¿no? Una de las cosas que creo que ser el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio no evita que sea un ciudadano más, un panameño más que quiere muchísimo a su país, que donamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para hablar. Y tengo que decirlo, en realidad en nuestro país últimamente, y yo creo que lo hemos escuchado mucho, sentimos que el proceso electoral pareciera que es cuando vas a las urnas, cuentan el voto y declaran a un ganador. Y ese ganador pareciera, y da la percepción ciudadana, que hace exactamente lo que quiere con el país. Y eso es delicado y es peligroso. Por supuesto, hay formas de compartir la democracia y hay formas de discutir las decisiones que se toman en el país. No estamos diciendo que ni los partidos políticos ni el presidente de la República no debe ejercer el mandato que el pueblo le ha dado. No estamos hablando de eso, pero nos deja esa sensación y tengo que reconocer que sí, lo expresé. Sí, es cierto, usted también tuvo la oportunidad de presidir esta misma junta en los pasados comicios. Frente a este 2014, ¿hay miedo de lo que pueda pasar o tenemos la certeza de que estos comicios van a ser igual de violentos como se pudo decir la campaña del periodo pasado o todo transcurrirá con normalidad? ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, yo siempre he sido una persona que confío muchísimo en los ciudadanos panameños. Yo creo que los panameños somos mucho más humanos y responsables de lo que parecemos ser y que refleja las noticias en los medios de comunicación, con todo respeto. Yo siento que los panameños somos mucho más respetuosos que eso. No el que más grita o el que más dice es el que tiene la razón. Yo hasta hoy, además, lo único que puedo decir es que siento que se han adelantado un poco los tiempos. Pareciera que están un poco más agresivos, responderían más bien a fines de campaña que a inicio de las mismas. Pero falta mucho todavía, como bien lo dicen ustedes en la introducción, faltan 4 meses. No nos adelantemos a las cosas. Yo hoy todavía no encuentro absolutamente nada que me haga pensar en un riesgo tremendo para Panamá, ¿no? Pero hay que mantener bien alerta porque estos problemas, cuando se convierten en violencia, los pueblos de América Latina lo han pagado muy duro
sabemos dónde empezamos y no sabemos cómo termina la violencia. Estamos a punto, presidente, de experimentar lo que será el voto electrónico. ¿La Junta Nacional de Escrutinio está verdaderamente preparada para un reto de esta magnitud? Mire, el voto electrónico es una discusión de larga data en Panamá. No es nuevo, no es algo que salió para estas elecciones, ya se habló en el año 2009, de hecho se han hecho pruebas, el Tribunal Electoral la ha hecho y seguramente podemos averiguar y darnos cuenta que así ha sido. El voto electrónico es una situación de confianza, una situación de credibilidad. Y los partidos políticos y los organizadores de las elecciones no se han puesto de acuerdo. Tienen algunas desconfianzas en el voto electrónico. Y mientras eso sea así, el voto manual es la solución. La diferencia entre el voto electrónico y el voto manual es que el voto electrónico puede dar el resultado final con mayor rapidez. Pero nosotros tenemos la transmisión extraoficial de resultados, que aunque no es un voto electrónico, ni estoy diciendo que se parezca, da los resultados en 2 horas. Las elecciones del 2009 a las 6:00 de la tarde los panameños sabíamos quién era el ganador. Y la Junta Nacional de Escrutinio lo único que hizo fue comprobarlo con las actas, según dice el Código Electoral. Pero es una cosa de confianza. Y mientras no haya confianza en los sistemas y tengan miedo a hackers y esas cosas que todos los jóvenes que están aquí lo saben mejor que yo, tendremos esa duda. Y mientras la duda exista es mejor no hacerlo. Bien, la interacción con nuestros seguidores mediante Twitter ha iniciado. Hemos escogido esta pregunta de Fernando José para el magistrado Heriberto Arauz. Magistrado, Heriberto José pregunta lo siguiente: ¿cómo va el Tribunal Electoral a evitar que los hackers interfieran en los resultados de las elecciones? Hay un sistema de seguridad. El Tribunal Electoral es muy celoso en la protección de su sistema informático, en su base de datos, y ha tomado todas las precauciones y las medidas y las sigue tomando, como lo ha hecho en elecciones anteriores, para la contratación de consultores tanto locales como internacionales que nos visitan, especialmente cuando se acercan desafíos como el que viene, que es el del torneo electoral, para determinar si el sistema informático del tribunal, la vulnerabilidad del sistema y poder establecer las aplicaciones que puedan proteger al programa o a las aplicaciones, a la misma base de datos, de posibles ataques de estos hackers. Eso por un lado, pero es importante aclarar, como dijo el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, que en Panamá el voto es fundamental, es manual. No es bueno aclarar que en las elecciones que vamos a celebrar en mayo no se va a emplear el voto electrónico. El tema se tocó hace unos meses atrás, casi un año atrás, y los partidos mostraron aprensiones y desconfianza por eso, por esa modalidad de voto, y se descartó. El país todavía no está preparado culturalmente para el tema del voto electrónico. Se va a emplear como un plan piloto en una de las escuelas del país, aquí en la capital, para utilizar el voto electrónico en una escuela nada más en el país, pero sigue el país manejándose con el sistema tradicional. Quizás dentro de 10 o 15 o 20 años estaremos hablando de la votación mediante el voto electrónico si hay consenso en las clases políticas. Mientras se sigue con el voto manual, y bajo ese concepto hay actas que una vez que terminados los escrutinios, los partidos cada uno tiene su copia de acta, así que es muy difícil que se haya fraude, repito, y que haya alguna manipulación vía electrónica o por hacker de los resultados de las elecciones. Si el proceso fundamental es manual, y sobre todo hay los documentos que prueban los resultados de las elecciones. Magistrado, gracias a nuestros seguidores que continúen utilizando el hashtag 2014 Tu Futuro. Es hora de ir a un segundo cambio comercial. Usted manténgase en sintonía de Next. Se habilitarán 2.600 centros de votación y 6.500 mesas a nivel nacional. El presupuesto para los comicios de 2014 se estima sea de 50 millones. Seguimos con más de Tú Decides Tu Futuro 2014. Tenemos invitado, talento joven panameño,
Él es Reni, él forma parte de esta nueva generación de jóvenes artistas que se levantan en nuestra nación. Reni, buenas noches, gracias por participar en Tú Decides esta noche. Gracias, verdad. Buenas noches a todos. Reni, aparte de participar y de tener tú ese interés por el mundo de la música, el espectáculo, por supuesto entre los jóvenes surgen algunas dudas. ¿Algún tipo de interés en materia política, algún tipo de dudas que surjan en ti, además de ser cantante como joven panameño? Bueno, claro que sí. Como artista, también como ciudadano de Panamá, he visto las cosas que están pasando en el país. Bueno, de verdad que me siento en parte contento porque Panamá ha avanzado, ha surgido bastante. Cada vez que salgo a la calle veo el país, wow, no parece el mismo Panamá de antes. Bueno, me impresiona la manera en que, me llama mucho la atención por la manera en que los políticos, la política pues, tiene el poder de cambiar un país, ya sea para bien o ya sea para mal. Así es, Reni, pero tú también tienes hoy preguntas para nuestros invitados de esta noche. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Claro que sí, porque pienso que la política panameña necesita gente joven, con ideas nuevas y, bueno, voluntad propia también, así que me gustaría saber cómo podemos encajar en el sistema sin ser contaminados por los políticos tradicionales. Adelante, chicos. Así es, repetimos la pregunta al magistrado del Tribunal Electoral. Reni, tu pregunta tiene algo que ver con cómo hacer que los jóvenes puedan participar de estas elecciones sin contaminarse, ¿no? Así es, cómo podemos encajar en el sistema sin que seamos contaminados por los políticos tradicionales. Así es. Magistrado Heriberto Araúz, su respuesta. La participación de la juventud es clave en la democracia. Los jóvenes, como sabemos, son el futuro del país, de un Estado, de una sociedad. Gran parte del tema de la participación del joven en la vida en sociedad y dentro de ello en la vida política depende también de la formación que venga o que traigan del hogar, además de la formación que traigan de la escuela. La sociedad contribuye a través de sus diferentes estamentos a la formación de nuestra juventud, los medios de comunicación también, la iglesia, en fin, esto es una experiencia y una responsabilidad compartida de todos. La decisión la tiene cada joven en sus manos, el poder de cambiar, no necesariamente su aporte, necesariamente, repito, puede darse a través de partidos políticos. El sistema democrático panameño y el sistema electoral ahora permite incluso que los jóvenes puedan aspirar a un cargo de elección popular de manera independiente. Ya Panamá ha tenido la experiencia en años anteriores de ciudadanos que han llegado a la Asamblea como diputados, como representantes, como alcaldes. Por primera vez en el país, debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional una norma de la ley electoral, se permite ahora que los ciudadanos también aspiren de manera independiente al cargo de la presidencia de la República, el máximo cargo del país. Entonces, esta es una nueva experiencia para Panamá. Como sabemos, ahora mismo se está en proceso en el Tribunal Electoral de definir quiénes van a ser los candidatos. Ya el 10 de enero próximo, se van a definir quiénes son los candidatos que más firmas de adherentes obtuvieron y que por ley se van a escoger a los 3 de los que han participado como precandidatos para la presidencia de manera independiente. Así que la juventud tiene fórmulas de canalizar sus energías, sus iniciativas, sus ideales, ya sea a través de los partidos políticos, ya sea a nivel o de manera independiente, o a través de asociaciones, o a través de clubes cívicos. Hay muchas fórmulas o formas que la juventud puede hacer aporte a la sociedad para establecer renovaciones. Nuestras instituciones están debilitadas, nuestras instituciones morales, sociales, y requieren del aporte de cada uno de ustedes, sangre nueva, aportes, ideas nuevas, energías, para ir desfasando algunos, como usted muy bien señala, joven, ir desfasando algunos políticos que desafortunadamente solo entienden a través de la diatriba, del ataque personal, de la difamación,
el pueblo panameño ya está hastiado de ese tipo de candidatos y de políticos. Gracias al magistrado Heriberto Araúz por su intervención, importante su respuesta. Nosotros también tenemos que hablar de algunos otros temas. El Código Electoral tipifica una serie de aspectos que se catalogan como delitos electorales y también habla de una serie de sanciones. ¿Cuáles son estos delitos electorales? Lo conocemos a continuación en la siguiente nota. El Código Electoral establece los delitos y las faltas electorales, así como sus sanciones. Menciona 4 tipos de delitos electorales que son los delitos contra la libertad del sufragio, delitos contra la honradez del sufragio, delitos contra la eficacia del sufragio, delitos contra la administración de la justicia electoral. Los delitos contra la libertad del sufragio son coartar el derecho, pagar o recibir dinero u otros bienes por inscribirse o renunciar a un partido, alterar o falsificar inscripciones e impedir o dificultar a un ciudadano postularse, coartar la libertad del sufragio mediante violencia u otro medio, sustraer, retener o utilizar la cédula de identidad personal de uno o más electores, poseer o entregar ilegalmente boletas para que el elector sufrague, emitir el voto sin tener derecho a ello, votar más de una vez, utilizar ilegalmente los recursos del Estado, empadronarse en una circunscripción electoral distinta a la de su residencia, son delitos contra la honradez del sufragio. Entre los delitos contra la eficacia del sufragio están obstaculizar el desarrollo del escrutinio, participar de la elaboración de actas de votación con personas no autorizadas para ello o fuera de los lugares y términos reglamentarios, alterar o modificar el resultado de una votación o elección, destruir, apoderarse o retener urnas o actas de votación. Y los delitos contra la administración de la justicia electoral que establece la ley son denunciar una infracción electoral punible a sabiendas de que no se ha cometido, afirmar una falsedad, negar o callar la verdad ante las autoridades competentes de la jurisdicción electoral. La legislación electoral establece que habrá penas de prisión de 6 meses hasta 6 años y la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación del ejercicio de funciones públicas. Bien, ya ustedes escucharon cuáles son las formas de delito electoral más comunes. Aquí en Tú Decides también nos interesa mucho lo que es hacer docencia en los jóvenes. Para eso nos acompaña Arnulfo. ¿Cómo estás, Arnulfo? Muy bien. La pregunta es para el señor magistrado. Como miembro de la Juventud de Frente Amplio por la Democracia FAT y joven de este país, tenemos un interrogante. ¿Por qué se habla de igualdad de condiciones, tanto los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, acceso a los medios de comunicación? Se le exige al canal estatal que tenga para que los candidatos presidenciales tengan acceso y presentar sus propuestas. ¿Por qué no se le exige también a los medios de comunicación privados de que los candidatos presidentes tengan acceso a presentar sus propuestas? Lo hablo porque tanto yo como miembro de un partido nuevo, pequeño, sin muchos recursos económicos, no tenemos acceso a esos medios de comunicación. ¿Y por qué los candidatos con mucha riqueza, mucha plata, tienen acceso a esos medios de comunicación para presentar sus propuestas? Interesante pregunta, Arnulfo. Escuchamos entonces al magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, quien le dará respuesta a ese interrogante. Sí, en efecto, el Código Electoral de Panamá regula el tema de la participación y divulgación de los programas y de los candidatos de los partidos en el medio televisivo estatal. Ya recientemente empezó precisamente este tipo de propaganda, campaña a través de este importante medio. Recordemos que nosotros vivimos en un sistema eminentemente capitalista, donde se caracteriza fundamentalmente por el libre mercado, libre oferta y demanda, iniciativa privada. La Constitución de Panamá garantiza la propiedad privada. El Estado, a través de la ley, regula el tema que acaba de decir el compañero y lo limita al tema de la televisora estatal. Por supuesto que la inquietud suya es muy valedera. Es un tema que queda por debatir y considerar en una futura reforma electoral. Que los partidos políticos, que cuando esto llegue a la Asamblea después de las elecciones, porque cada vez que pasa un proceso electoral, se convoca una Comisión Nacional de Reformas Electorales y allí todo candidato independiente y partido hacen sus propuestas. Esa propuesta es muy interesante y creo que debe ser considerada en una futura reforma electoral de tal forma de que también se le dé oportunidad de alguna medida
además de los partidos, a otros candidatos en los medios televisivos, no solamente estatales, sino también los medios televisivos en manos de empresas privadas. Magistrado, gracias por su respuesta al interrogante del joven. Pero ahora que tocamos el tema de los delitos electorales, que es tan importante para este proceso electoral que ya se avecina, es imperativo que el Tribunal Electoral se sienta libre para actuar. ¿Teme el Tribunal Electoral la injerencia de otro órgano del Estado en alguna decisión importante que haya que tomar en este proceso electoral? En lo absoluto. El Tribunal Electoral ha mostrado, y los últimos acontecimientos así lo han demostrado, su respeto absoluto a la Constitución y a la ley. Y somos garantes precisamente de la decisión que el pueblo panameño deposite en las urnas de cara al torneo electoral que se avecine. Así que no nos sentimos en absoluto amenazados o intervenidos por ningún otro órgano del Estado y actuamos con la imparcialidad e independencia que la Constitución y la ley nos permite y nos garantiza. Magistrado, aquí tenemos otra pregunta del joven Armando. ¿Cuál es tu cuestionamiento? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. Primero que todo, quisiera darle las gracias a Next TV y al tribunal por darle este espacio a los jóvenes para expresar sus interrogantes. La pregunta es, ¿qué mecanismo va a utilizar el Tribunal Electoral para mantener o brindar una muy buena transparencia durante las próximas elecciones? Adelante. El tema de la transparencia, que uno de los valores que está promocionando el Tribunal Electoral a través de los diferentes medios impresos, radiales y televisivos, al igual que el respeto, la honestidad, la integridad de los candidatos y de la ciudadanía en general, es un tema de valores fundamentalmente. Y el Tribunal Electoral, a través de su página web, a través de los informes que le rinde a la Nación periódicamente, rinde informe a la Nación de las actividades que viene desarrollando el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral incluso se ha en los últimos años dedicado a la publicación de importantes medios de divulgación de las actividades que desarrolla el Tribunal Electoral, tales por ejemplo como la revista Mundo Electoral y como la revista de rendición de cuentas que se está publicando en los últimos meses, en la cual se rinde un informe a la Nación de las actividades que desarrolla el Tribunal Electoral, de cómo maneja el presupuesto de funcionamiento del Tribunal Electoral y cómo maneja el presupuesto de elecciones el Tribunal Electoral. Además, por mandato constitucional y legal, estos fondos que maneja el Tribunal Electoral, presupuestariamente hablando, son debidamente fiscalizados por la Contraloría General de la República, que es el ente que por Constitución tiene que fiscalizar el manejo de los fondos y bienes del Estado. Así que esta es una institución que se maneja con altos niveles de transparencia de cara a la nación en su actuación. Bien, magistrado, los últimos días, si bien es cierto, una pregunta específica para el señor Víctor Cucalón, los últimos días hemos vivido ataques políticos y conductas por parte de esos dirigentes políticos que dejan mucho que decir. ¿Pedirá la Junta Nacional de Escrutinio como ese ente responsable un debate de altura y de verdaderas propuestas? Bueno, en la Junta Nacional de Escrutinio no le compete ese trabajo, nos compete como ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos debemos y tenemos el derecho de exigir que el debate se alce de nivel, que se respete, que nos respeten a nosotros como ciudadanos, ¿no? No como Junta necesariamente, porque ese no es una labor que la Junta Nacional de Escrutinio necesariamente hace. La Junta Nacional de Escrutinio agarra las actas y proclama al presidente de la República según los votos de los ciudadanos. Pero sí como ciudadanos, y cada vez que pueda lo diré y lo haremos, en la Junta Nacional de Escrutinio pediremos que el debate sea un debate de altura. Los panameños nos merecemos eso. Es una responsabilidad de ellos. Y en este caso no quiero solo decirlo de los políticos. O sea, todas las figuras públicas de nuestro país deben ser suficientemente responsables de saber que ser una figura pública representa una responsabilidad, no solo un derecho. Y ante eso los ciudadanos tenemos el deber de exigir ese comportamiento. Bien, agradecemos al señor Víctor Cucalón, presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, por esa interesante respuesta. Usted manténgase en sintonía de Next Canal 21. En breve, después de este cambio comercial, regresamos ya con la parte final de Tú Decides Tu Futuro 2014. Acompáñenos. Este será el torneo electoral más caro de la historia panameña, tomando en cuenta que en 2009 el costo fue de 38.7 millones, es decir, 11.3 millones menos de lo que se tiene presupuestado para el 2014.
El Instituto Bolívar, antiguo colegio St. Mary, ubicado en Ancón, funcionará como el proyecto piloto para el voto electrónico. Tendrá 14 mesas de votación, las que funcionarán 100% con este tipo de sufragio. Seguimos con más en esta noche especial Tú Decides 2014. Por supuesto, a esta hora continúan llegando preguntas del público a través de las redes sociales. Ivanet. Así es, Sergio, pero antes de eso queremos invitar a todos nuestros seguidores para que participen de la encuesta que hace Next Noticias. La pregunta es, ¿cree usted que los partidos políticos han cumplido con el espíritu y a la letra el pacto ético electoral, sí o no? Antes, pues tengo una pregunta, @nmoreno. Él pregunta al magistrado Heriberto Arauz, magistrado, ¿por qué motivo tanto subsidio preelectoral a los partidos políticos y no así a los candidatos independientes? Magistrado Heriberto. Gracias. El tema del subsidio electoral es un tema que está regulado en la Constitución de la República y es desarrollado en el Código Electoral como ley sobre la materia. Es la ley la que regula y establece la forma en que se distribuye el subsidio electoral, que también se le conoce como financiamiento público. Y esa ley electoral establece que un porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno central se destinarán para el financiamiento público. Y en la medida en que el ingreso corriente del presupuesto del gobierno central aumente, el financiamiento público aumenta. Así que cada 5 años el país verá que el monto del financiamiento público va a ir en crecimiento, en aumento. Se distribuye de acuerdo a la forma que establece el Código Electoral, un porcentaje para lo que se llama el subsidio preelectoral, que es antes de las elecciones, y una parte posterior para el llamado subsidio postelectoral, que es después de las elecciones, en este caso ahora después de mayo del 2014. Es la ley, el Código Electoral, el que establece cómo se distribuye los montos de ese subsidio, para un monto importante para los partidos políticos, y es bien cierto que un monto relativamente bajo para los candidatos de la libre postulación. Pero la pregunta que uno debe hacerse como ciudadano es ¿quién hace la ley? La ley la hace la Asamblea Nacional, el órgano legislativo. ¿Quién mayoritariamente controla la Asamblea en los estados modernos, los estados de derecho? Los partidos políticos. Así que este es un tema que debe ser objeto de debate y de revisión en una futura reforma. El tema de cuál es el monto apropiado que le debe corresponder o que le deben asignar la ley a los candidatos a la libre postulación, porque hoy por hoy, por supuesto, a juicio de estos candidatos es un monto muy bajo, pero es un tema que debe ser revisado en el seno de la Asamblea Nacional en una futura reforma electoral. Gracias, magistrado. Tenemos más interacción en las redes sociales, Sergio. Así es, Carlos Albert 2107 desea saber, pregunta para el señor Víctor Cucalón, ¿qué tanto podría tardar la divulgación de los resultados en las próximas elecciones en base a los últimos cambios en la norma electoral con relación al método de elección para los distintos cargos? Señor Cucalón. Bueno, para los cargos que le toca a la Junta Nacional de Escrutinio, que es el cargo de presidente, vicepresidente de la República y los diputados del Parlamento Centroamericano, para presidente y vicepresidente lo que hemos hecho en los últimos años es que en 72 horas podemos tener todas las actas de los circuitos y las actas de las mesas en Panamá. Recordemos que a principios de mayo a veces llueve. Las áreas de difícil acceso en la República de Panamá se ponen, como su nombre lo dice, un poco complicados a accesarlos. Por lo tanto, depende a veces del clima, pero nosotros estamos muy optimistas en que 72 horas o antes podemos proclamar oficialmente al nuevo presidente o presidenta de la República. Hemos tenido con las redes sociales. Guadalupe, Adair, continuamos con usted. Tú decides tu futuro 2014. De esta manera llegamos al final, Guadalupe. Así es, Adair, finalizamos esta segunda edición de Tú Decides con la satisfacción de haber tratado un tema tan importante como lo es el papel del órgano electoral en la democracia de todo país. Como dice la misma campaña del Tribunal Electoral, esta vez a votar por los valores, porque candidatos habrán siempre. Así que nos vemos en una próxima edición de Tú Decides. Gracias por habernos acompañado.